El sonido de aquella carcajada no tuvo nada de alegre. Fue un ruido seco y quebradizo, similar al cristal rompiéndose contra el mármol, que congeló instantáneamente el murmullo de las 50 mesas ocupadas esa noche. Valeria, sentada en el centro del salón como una reina en su trono de ruedas, inclinó la cabeza hacia atrás, haciendo que los enormes pendientes de diamantes oscilaran violentamente, capturando la luz de los candelabros y lanzando destellos agresivos sobre los platos de porcelana. Vestida completamente de blanco, con una seda impecable que jamás había tocado el suelo sucio de una calle, ella representaba la imagen perfecta de la intocabilidad y la arrogancia defensiva. A sus 35 años, había construido una armadura de cinismo tan gruesa que nadie podía penetrarla, o al menos eso creía ella hasta ese preciso instante. La razón de su risa burlona y cruel estaba parada justo frente a ella, inmóvil, un contraste viviente que ofendía su sentido de la estética y desafiaba su control sobre la realidad. No era la risa de alguien que se divierte, sino el rugido de alguien que se siente insultado por la mera existencia de la esperanza, en un mundo que ella consideraba injusto. Frente a la opulencia agresiva de Valeria, se encontraba Bernabé, un hombre cuya presencia parecía un error administrativo en aquel restaurante de 3 estrellas Michelin. No llevaba smoking ni relojes de oro. Su vestimenta era un mapa de dignidad humilde y tiempos difíciles. Vestía una camisa de manga larga de franela, con un patrón de cuadros en gris oscuro y blanco, abotonada hasta el cuello con una corrección casi militar, y unos pantalones negros que, aunque gastados por los años, estaban perfectamente planchados. Bernabé no se encogió ante la risa hiriente de la mujer. Permaneció allí con la solidez de un roble antiguo, con las manos cruzadas pacíficamente delante de su cuerpo. Lo que desconcertaba a los comensales que observaban la escena de reojo no era su pobreza evidente, sino su calma absoluta. En un lugar donde todos se esforzaban por parecer importantes, Bernabé era el único que parecía poseer una verdad que no necesitaba ser gritada. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas como surcos de tierra seca, miraban a Valeria no con ira, sino con una compasión que a ella le resultaba insoportable. El maitre del restaurante, un hombre joven y nervioso llamado Julián, ya se apresuraba desde la entrada con el rostro pálido, anticipando el desastre. Sabía quién era Valeria, la heredera de un imperio inmobiliario, una mujer que había perdido la movilidad de sus piernas en un accidente trágico hacía 5 años y que, desde entonces, utilizaba su fortuna como un látigo para castigar al mundo por su desgracia. Ver a un anciano vestido con ropa de campo interrumpiendo la cena de su cliente más VIP era su peor pesadilla. Sin embargo, algo en la atmósfera lo detuvo a medio camino. No era un enfrentamiento violento, era algo mucho más denso. El aire alrededor de la mesa se sentía cargado de electricidad estática. Bernabé no estaba pidiendo limosna, no sostenía un cartel ni un vaso vacío. Simplemente estaba allí, ocupando un espacio que la sociedad decía que no le correspondía, mirando a la mujer de blanco con una intensidad que sugería que se conocían, aunque Valeria estaba segura de no haber visto a este hombre jamás en su vida. ¿Ha terminado ya con su chiste, abuelo? La voz de Valeria cortó el aire, destilando veneno. Dejó de reírse de golpe, y su rostro adoptó una máscara de frialdad aterradora. Porque si cree que voy a darle dinero por lástima, se ha equivocado de mesa y de mujer. Aquí no compramos culpas ajenas. Valeria hizo un gesto despectivo con su mano manicurada, señalando la salida. La beneficencia está en la calle de atrás. Este lugar es para gente que puede pagar por no ver la miseria del mundo. Váyase antes de que haga que lo saquen a rastras y termine durmiendo en una celda por alterar el orden público. Sus palabras fueron crueles, diseñadas específicamente para humillar, para recordar al anciano su lugar en la cadena alimenticia. Pero Bernabé, lejos de retroceder o bajar la cabeza avergonzado, dio un paso suave hacia adelante, entrando en el círculo íntimo de la mesa, ignorando por completo la amenaza implícita y la llegada inminente de la seguridad del local. Bernabé apoyó una mano callosa y morena sobre el impoluto mantel blanco, dejando una huella visual de su intrusión. Su voz, cuando habló, no tembló. Era grave.
Rasposa por el tabaco de antaño o quizás por el silencio de años de soledad. No quiero tu dinero, niña. El dinero no sirve para arreglar lo que está roto dentro de ti. Hizo una pausa, asegurándose de que ella lo escuchara. He venido a decirte que volverás a caminar, pero no será gracias a los médicos que pagas, ni a las máquinas que compras. Caminarás el día que decidas perdonar al hombre que crees que arruinó tu vida. La frase cayó como una bomba atómica en medio del restaurante. Volverás a caminar. Esas 3 palabras eran el tabú, la promesa prohibida, el sueño que Valeria había asesinado en su corazón para poder sobrevivir a la amargura de su realidad. Escucharlas de boca de un desconocido vestido con franela vieja fue el detonante de una furia ciega. La reacción de Valeria fue visceral. Sus manos se aferraron a las ruedas de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, como si quisiera arrancar el metal con sus propias fuerzas. «¿Cómo se atreve?», gritó, y esta vez no hubo risa, solo una indignación pura y dolorosa. «Usted no sabe nada de mí, no sabe por los quirófanos que he pasado, no sabe las noches que he gritado de dolor. Es un charlatán cruel». Se giró hacia el personal del restaurante, buscando a alguien a quien culpar. «Julián, saquen a este demente de mi vista ahora mismo. Se está burlando de mi discapacidad». La acusación era grave. En el mundo actual, burlarse de alguien en silla de ruedas era un suicidio social, y los murmullos de desaprobación hacia el anciano comenzaron a elevarse en las mesas contiguas. La gente, que antes solo observaba, ahora miraba a Bernabé como a un monstruo insensible que atormentaba a una pobre mujer rica. Antes de ver qué responde este misterioso anciano ante la furia de Valeria y de todo el restaurante, quiero hacer una pausa muy breve para conectar con ustedes, la familia de Rutas Fascinantes. Esta historia nos va a llevar por caminos de secretos familiares que muchos prefieren ocultar, y me gustaría saber quiénes están al otro lado de la pantalla. Por favor, comenten ahora mismo aquí abajo desde qué ciudad y país están viendo este vídeo. Me encanta leerlos y saber hasta qué rincón del mundo llegan nuestras historias. Además, quiero preguntarles algo importante. Si alguien desconocido se acercara a ustedes con una promesa imposible sobre su mayor dolor, ¿cómo reaccionarían? ¿Con la rabia de Valeria o con curiosidad? Escriban su opinión, porque lo que Bernabé está a punto de revelar cambiará la perspectiva de todos. Continuemos, porque la seguridad ya está poniendo sus manos sobre el anciano. 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos en trajes negros, llegaron a la mesa y agarraron a Bernabé por los brazos. Lo hicieron con firmeza, pero sin violencia excesiva, conscientes de que estaban tratando con una persona mayor. «Vamos, señor, no queremos problemas. Acompáñenos afuera», dijo uno de ellos con voz autoritaria. Cualquier otro hombre en la situación de Bernabé se habría resistido o se habría derrumbado de miedo, pero él se mantuvo firme, como una roca en medio de la marea. Con un movimiento suave pero decidido, se soltó del agarre de uno de los guardias y volvió a clavar sus ojos en Valeria. «Puedes echarme, Valeria», dijo él, usando su nombre, algo que la paralizó momentáneamente. «Pero si me voy ahora, te llevarás a la tumba la duda de por qué llevo esta camisa. Y más importante aún, nunca sabrás qué fue lo que realmente se perdió esa noche de lluvia en la carretera de San Cristóbal». «Esa carretera de San Cristóbal». Ese nombre actuó como un código de desactivación en el cerebro de Valeria. El ruido del restaurante, el tintineo de las copas, las voces de los guardias, todo desapareció. De repente, solo escuchaba el sonido de la lluvia torrencial y el chirrido de neumáticos que la perseguía en sus pesadillas desde hacía 5 años. Nadie mencionaba ese lugar. El informe policial había sido sellado. Los detalles ocultos por los abogados de su padre para protegerla. Solo ella y el conductor del otro vehículo, que supuestamente había huido, sabían la ubicación exacta. Valeria levantó una mano temblorosa, ordenando a los guardias que se detuvieran. Su respiración se volvió agitada, superficial. El odio dio paso a un miedo helado y a una curiosidad voraz. Miró la camisa de cuadros grises del anciano con otros ojos, buscando en ella alguna pista, algún rastro de memoria que hubiera olvidado. «Suéltenlo», ordenó Valeria con un hilo de voz casi inaudible.
pero suficiente para que los guardias obedecieran a regañadientes y dieran un paso atrás. «Tienes 2 minutos», le dijo a Bernabé, clavando sus ojos humedecidos en los de él. 2 minutos para explicarme quién eres y por qué conoces ese lugar, antes de que te destruya con una sola llamada a mis abogados». Bernabé asintió lentamente, con la paciencia de quien ha esperado este momento durante media década. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón desgastado. Valeria se tensó, esperando un arma o una prueba incriminatoria, pero lo que el anciano extrajo fue algo diminuto, envuelto en un pañuelo de tela bordado con iniciales que ya casi no se leían. Lo depositó con infinita delicadeza sobre la mesa de cristal, justo al lado de la copa de vino intocada. «No soy quien crees, Valeria. No soy el enemigo», susurró Bernabé. «Soy el hombre que sostuvo tu mano mientras los bomberos cortaban el metal. Y esto te pertenece». Valeria observó el pequeño bulto envuelto en tela sobre la mesa como si fuera un explosivo a punto de detonar. Sus dedos, que minutos antes tamborileaban con impaciencia sobre los reposabrazos de cuero de su silla, ahora temblaban con una vulnerabilidad que no había sentido en años. Con una lentitud agonizante, desató los nudos del pañuelo viejo y gastado. El aroma que emanó de la tela no era de suciedad, sino de lavanda seca y madera antigua, un olor que extrañamente la tranquilizó. Al apartar los pliegues de algodón, el brillo de la plata golpeó sus retinas. Allí, descansando sobre la tela raída, estaba un medallón con la forma de un ángel custodio, al que le faltaba una de las alas. El aire se escapó de los pulmones de Valeria en un grito ahogado. Ese medallón no era una joya cualquiera, era el regalo que su madre le había dado el día de su graduación, el mismo que llevaba puesto la noche del accidente y que los paramédicos juraron que se había perdido entre los escombros del vehículo siniestrado. El tiempo pareció deformarse alrededor de ellos. El tintineo de los cubiertos y las risas de los otros comensales se volvieron un zumbido lejano, irrelevante. Valeria cerró los ojos y por un instante, el lujoso restaurante desapareció. En su lugar, sintió el frío mordaz de la lluvia golpeando su rostro a través de un parabrisas destrozado. Sintió el olor acre de la gasolina mezclado con el ozono de la tormenta y el sabor metálico de su propia sangre en la boca. Y recordó algo más. Recordó una voz, no la de los médicos, ni la de las sirenas estridentes, sino una voz grave, calmada, que le susurraba oraciones al oído para mantenerla despierta, para que no se rindiera ante la oscuridad que la acechaba. «No te duermas, pajarito, no te duermas que el cielo aún no está listo para ti», le decía aquella voz. Valeria abrió los ojos de golpe, clavándolos en Bernabé con una mezcla de terror y asombro. Esa voz era la misma que acababa de desafiarla frente a todos. «Tú», susurró Valeria, sintiendo cómo se le secaba la garganta. «Tú estabas allí antes que la ambulancia. Tú fuiste quien me sacó del coche». Bernabé negó suavemente con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza líquida que parecía contener océanos de arrepentimiento. «No pude sacarte, Valeria. El metal estaba demasiado retorcido y mis viejos brazos no tenían la fuerza suficiente. Pero sostuve tu cuello para que no te movieras y te hicieras más daño. Sostuve tu mano mientras gritabas por tu padre, ese padre que nunca llegó al hospital esa noche». El anciano suspiró, un sonido que parecía arrastrar el peso del mundo. «Cuando vi las luces azules de la policía a lo lejos, tomé ese medallón que colgaba de un hilo de tu cuello, porque estaba a punto de caerse y perderse en el barro. Lo guardé pensando en devolvértelo al día siguiente, pero la vida y la cobardía tienen formas extrañas de cambiar nuestros planes». La confesión golpeó a Valeria con la fuerza de un tren de mercancías. Durante 5 años, la narrativa oficial de su vida había sido que fue encontrada inconsciente por una patrulla de carreteras. Nadie le había hablado de un buen samaritano. Nadie le había dicho que no estuvo sola en sus momentos de mayor agonía. Su mente analítica, entrenada para los negocios, buscaba desesperadamente una trampa, una razón lógica para desconfiar. «¿Por qué huiste?», preguntó ella, su tono oscilando entre la acusación y la súplica. «Si me ayudaste, ¿por qué te fuiste como un criminal? ¿Y por qué apareces 5 años después, en medio de mi cena, para devolverme esto y decirme tonterías sobre volver a caminar?
Si buscas una recompensa, llegas tarde. Mi gratitud se secó hace mucho tiempo, junto con mis piernas. Bernabé sonrió con esa paciencia infinita que tanto la irritaba, ignorando la hostilidad de la pregunta para centrarse en el dolor subyacente. Me fui, porque en ese entonces, un hombre con mi aspecto y mis antecedentes no era bienvenido cerca de un coche deportivo destrozado. La policía habría hecho preguntas que no podía responder, y tu padre se encargó de que cualquier testigo que contradijera su versión desapareciera del mapa. Bernabé se inclinó ligeramente sobre la mesa, bajando la voz. Pero no he venido por eso. He venido porque te he visto en las revistas, Valeria. He visto tu éxito, tu dinero, tus edificios, y he visto tus ojos muertos. Tienes todo, pero no tienes nada, y sé con una certeza que me quema el alma, que tu parálisis no es solo física. Los médicos te dijeron que tu médula estaba dañada. Sí, pero hay un hilo, un nervio que no está muerto, solo dormido. Dormido por la culpa que cargas desde esa noche. Porque tú y yo sabemos que el accidente no fue culpa de la lluvia, ¿verdad? El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus ruedas. El accidente. La versión oficial decía que un camión invadió su carril y ella tuvo que virar bruscamente. Pero la verdad, esa verdad oscura y pegajosa que ella había enterrado bajo capas de terapia y medicación, era diferente. Ella iba discutiendo por teléfono, iba gritando, llorando, fuera de sí, iba rápido, demasiado rápido, huyendo de una verdad familiar que no quería aceptar. Bernabé lo sabía. Este anciano con camisa de cuadros no solo había sido testigo del choque, sino que probablemente había visto u oído algo más. Algo que podría destruir la reputación intachable de su familia y el imperio que había heredado. El miedo se transformó en una defensa agresiva, pero Bernabé no le dio tiempo a contraatacar. Aquí hacemos una pausa necesaria, porque lo que estamos tocando es el núcleo de la fragilidad humana. A veces, llevamos cargas tan pesadas que nuestro propio cuerpo decide detenerse para obligarnos a mirar lo que no queremos ver. Familia de rutas fascinantes, quiero pedirles algo especial en este momento. Si creen que el perdón tiene el poder de sanar heridas que la medicina no puede tocar, escriban la palabra esperanza en los comentarios. Quiero ver una lluvia de esperanza para Valeria, porque lo que viene ahora es la prueba más dura de su vida. Además, no olviden suscribirse si les gustan estas historias que tocan el alma. Sigamos, porque Bernabé está a punto de revelar el secreto que el padre de Valeria se llevó a la tumba. No fue la lluvia, repitió Bernabé, implacable. Fue la llamada. Estabas hablando con él. Estabas rogándole que no lo hiciera, que no firmara esos papeles. Valeria estaba pálida como el papel. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, amenazando con arruinar su maquillaje perfecto. Yo escuché tus gritos antes del impacto. Escuché cómo le decías que si él vendía la empresa familiar, tú no tendrías razón para vivir. Y luego, el silencio, el golpe. El anciano extendió su mano y con una audacia increíble tocó suavemente la mano de Valeria, que descansaba inerte sobre la mesa. Ella no se apartó. Estaba demasiado conmocionada. Tu cuerpo se rompió para detenerte, hija. Se rompió para que no pudieras llegar a esa reunión. Pero ya es hora de soltar esa carga. Tu padre te mintió sobre muchas cosas, pero la peor mentira fue hacerte creer que el accidente fue un castigo. Valeria sintió una punzada de dolor agudo en la espalda baja. No era un dolor fantasma, era real, eléctrico, caliente. Un espasmo involuntario recorrió su pierna derecha, tan leve que nadie más lo notó, pero para ella fue como un terremoto. ¿Era posible? Era posible que el estrés emocional hubiera estado bloqueando alguna conexión residual durante todos estos años. Los mejores neurólogos le habían dicho que la lesión era severa, pero incompleta. Siempre hubo un 1% de posibilidad, una posibilidad que ella había descartado por amargura. ¿Quién eres realmente?, preguntó ella, ya sin arrogancia, con la voz rota de una niña perdida. Sabes demasiado. Sabes cosas que ni la policía supo. ¿Trabajabas para mi padre? ¿Eras su espía? No,
respondió Bernabé sacando un sobre amarillento del bolsillo trasero de su pantalón. Yo no trabajaba para él. Yo era la persona a la que él iba a destruir con esa firma. El sobre cayó sobre la mesa junto al medallón de plata. Estaba sellado con cera, un método antiguo y elegante que su padre solía usar para sus documentos más confidenciales. En el frente, con la caligrafía inconfundible y angulosa de su progenitor, se leía una sola palabra: Valeria. Tu padre me dio esto 3 días antes de morir de su infarto, 6 meses después de tu accidente, dijo Bernabé, su voz teñida de un respeto solemne. Me buscó. Me encontró en la miseria donde él mismo me había dejado, y me hizo jurar que solo te entregaría esto si veía que tu corazón se había endurecido tanto que ya no podías llorar. Hoy, cuando te reíste de mí, supe que había llegado el momento. Bernabé se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo. Léela, Valeria, y luego dime si todavía crees que no puedes caminar. Valeria sostuvo el sobre amarillento entre sus dedos, sintiendo cómo la textura rugosa del papel antiguo le transmitía una extraña vibración, como si las emociones de su padre hubieran quedado atrapadas en las fibras de la celulosa. El sello de cera roja, roto por el tiempo pero aún reconocible, llevaba el escudo de la familia, un león rampante que ahora le parecía una burla cruel a su propia inmovilidad. Alrededor de ella, el restaurante continuaba con su coreografía de superficialidad, el tintineo de las copas de cristal y las risas vacías de la élite de la ciudad parecían ahora sonidos de un mundo alienígena. Ella estaba sola en una isla desierta, acompañada únicamente por el anciano al que había intentado humillar y por el fantasma de un padre que, incluso desde la tumba, seguía manipulando los hilos de su destino. Con un suspiro que sonó como un rasguido en su alma, Valeria rompió el sello y extrajo la hoja de papel, doblada en 3 partes, escrita con una tinta azul que comenzaba a desvanecerse. Mi querida Valeria, comenzaba la carta, y al leer esa primera línea, la voz de su padre resonó en su mente con una claridad aterradora, no la voz fuerte y autoritaria del magnate inmobiliario, sino el tono débil y quebradizo de sus últimos días en la unidad de cuidados intensivos. Si estás leyendo esto, es porque Bernabé ha cumplido su promesa, una promesa que le arranqué bajo el peso de mi propia culpa. Sé que probablemente estás sentada en esa silla que tanto odias, maldiciendo al mundo y a mí por tu suerte. Pero tengo que confesarte algo que no tuve el valor de decirte mirándote a los ojos. El imperio que heredarás, los edificios, el dinero y el poder, todo está construido sobre las cenizas de la vida de ese hombre que tienes enfrente. Bernabé no es un extraño, Valeria. Bernabé era mi socio, mi mejor amigo y el verdadero genio detrás de nuestro primer gran éxito, antes de que mi ambición decidiera borrarlo de la historia. Las letras comenzaron a bailar ante los ojos de Valeria, emborronadas por las lágrimas que ya no podía contener. Continuó leyendo con avidez, sintiendo cómo cada palabra era un golpe directo a su identidad. Bernabé de la Cruz no era un mendigo. Él era el dueño original de los terrenos de Valle Verde, esas tierras que expropiamos legalmente, usando trucos sucios y abogados costosos, cuando él se negó a vender porque quería preservar el bosque. Yo lo destruí, hija. Falsifiqué documentos, arruiné su reputación en el pueblo y lo dejé sin nada, absolutamente nada, excepto su dignidad. Y cuando tú tuviste el accidente, Dios, cuando me llamaron esa noche, supe que era el karma cobrándose la deuda. Lo irónico, lo terriblemente irónico, es que fue él quien te encontró. El hombre al que yo le quité el techo fue el único que te protegió de la lluvia esa noche infernal. Valeria levantó la vista del papel, horrorizada, y miró a Bernabé con nuevos ojos. Ya no veía a un intruso harapiento, veía a una víctima colosal, un mártir de la codicia de su propia sangre. El anciano permanecía allí, impasible, con la mirada serena fija en el horizonte invisible del restaurante, como si estuviera reviviendo esos recuerdos sin rencor. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien tener la grandeza de espíritu para salvar a la hija de su verdugo? La vergüenza inundó a Valeria, una marea caliente y asfixiante que le tiñó las mejillas de rojo. Ella,
que se creía superior por su apellido y su cuenta bancaria, descubría ahora que su pedestal estaba hecho de barro robado. Se había reído de él, lo había llamado abuelo, con desprecio, cuando en realidad él tenía más derecho a estar en ese restaurante, probablemente construido con el dinero que le robaron, que ella misma. Volvió a la carta, desesperada por entender el final. Bernabé tiene un don, Valeria. Antes de que yo le arruinara la vida, él era conocido en la región no solo por sus tierras, sino por sus manos. Era un sanador, un fisioterapeuta empírico que entendía el cuerpo humano mejor que cualquier cirujano con títulos. Él me curó una lesión de espalda años atrás y sé que puede ayudarte. Pero también sé que tu parálisis se alimenta de tu odio hacia mí, de tu frustración y de esa amargura negra que te ha consumido. Le pedí, como último deseo de un moribundo, que te buscara, no para pedirte dinero, sino para ofrecerte la oportunidad de perdonar. Si logras perdonarme a mí y perdonarte a ti misma por esa discusión telefónica, tal vez, solo tal vez, Bernabé pueda obrar el milagro que la ciencia no ha podido. La firma de su padre era un garabato tembloroso al final de la página. Valeria dejó caer la carta sobre la mesa, donde aterrizó suavemente junto al medallón de plata. El silencio en su interior era absoluto. Todo su sistema de creencias se había derrumbado en menos de 5 minutos. La rabia que había sido su combustible durante 5 años se disipó, dejando un vacío inmenso y doloroso. Miró sus piernas inertes bajo la seda blanca del vestido. ¿Era cierto? ¿Podía el rencor ser tan tóxico como para cortar la comunicación entre su cerebro y sus músculos? Los médicos hablaban de nervios y médula, pero Bernabé y su padre hablaban de alma y culpa. Alzó el rostro, ahora bañado en lágrimas, sin importarle que el maquillaje oscuro le manchara la piel perfecta, sin importarle que el gerente y los camareros la miraran con lástima y confusión. «¿Es verdad?», preguntó Valeria con un hilo de voz tan frágil que Bernabé tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Tú eres ese sanador? ¿Y mi padre te lo quitó todo?». Bernabé asintió lentamente, pero en sus ojos no había el brillo de la victoria, sino una compasión profunda. «Tu padre tomó mis tierras, Valeria, pero no pudo tomar lo que soy. Las tierras van y vienen, el dinero se imprime y se quema, pero el conocimiento y la paz interior no se pueden expropiar. Sí, yo curé a tu padre hace 30 años, cuando se cayó de un caballo y nadie daba un centavo por su columna. Y sí, él me pagó con traición, pero el odio es un veneno que uno se toma esperando que muera el otro. Yo escupí ese veneno hace mucho tiempo, por eso pude sostener tu mano esa noche sin desearte mal. Pero te humillé», sollozó Valeria, cubriéndose la cara con las manos, incapaz de sostener la mirada limpia del anciano. «Hace un momento me reí de ti frente a toda esta gente. Te traté como basura. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no te das la vuelta y me dejas pudrirme en mi amargura? Eres libre de irte y disfrutar viéndome sufrir. Sería lo justo». Bernabé sonrió, y esa sonrisa iluminó su rostro curtido, transformando sus arrugas en mapas de bondad. «Porque la justicia humana es ojo por ojo y deja al mundo ciego, niña. Yo prefiero la justicia divina, que es dar una segunda oportunidad a quien más la necesita, aunque menos la merezca. Además, hice una promesa, y un hombre de campo, cuando da su palabra, vale más que todas las firmas de notarios de tu padre». Bernabé se movió alrededor de la mesa con paso lento, acercándose a la silla de ruedas. El gerente, Ricardo, dio un paso adelante alarmado, pensando que el anciano iba a hacerle algo a Valeria, pero ella levantó la mano con autoridad, deteniéndolo en seco. «Déjenlo», ordenó ella, con una voz que, aunque rota por el llanto, recuperaba su fuerza. «Nadie se acerque». El anciano se arrodilló con dificultad junto a las piernas de Valeria. No le importó ensuciar sus pantalones en el suelo del restaurante. Puso sus manos grandes y calientes sobre las rodillas de ella, sobre la seda blanca. El contacto fue eléctrico. Valeria sintió un calor intenso que no provenía de la temperatura física de las manos, sino de una energía que parecía atravesar la tela, la piel y llegar hasta el hueso. «Cierra los ojos, Valeria», susurró Bernabé, ignorando los murmullos de asombro de los comensales que se habían puesto de pie para ver la escena. «Olvida el restaurante,
Olvida a la gente, olvida el dinero. Quiero que vuelvas a esa carretera. Quiero que vuelvas al momento antes del impacto. No para sufrir, sino para cambiar el final. En tu mente, no estás gritando a tu padre. En tu mente, estás colgando el teléfono. Estás perdonándolo. Estás soltando la carga. Siente cómo ese peso sale de tu espalda. Siente cómo baja por tu columna y sale por tus pies. Valeria obedeció. Y entonces sucedió. Fue primero un cosquilleo, similar a cuando una extremidad dormida despierta, pero multiplicado por 1000. Un espasmo violento sacudió su pierna derecha, tan fuerte que el reposapiés de la silla metálica resonó con un clanc seco. Valeria abrió los ojos de golpe, gritando no de dolor, sino de puro terror y euforia. El sonido metálico del pie de Valeria, golpeando contra el reposapiés de la silla, resonó como un disparo en el silencio sepulcral del restaurante. No fue un movimiento reflejo cualquiera, fue una sacudida voluntaria, una reconexión violenta de circuitos que llevaban años apagados bajo el polvo del trauma. Valeria miró sus propias piernas con una mezcla de horror y fascinación, como si pertenecieran a un extraño. Su respiración se volvió errática, hiperventilando mientras las lágrimas corrían libremente, arruinando la seda de su vestido blanco. Bernabé no apartó las manos. Sus palmas seguían presionando firmemente sobre las rodillas de ella, actuando como un ancla en medio de la tormenta emocional que la sacudía. «No te detengas, Valeria», le ordenó el anciano con voz firme, aunque el sudor comenzaba a perlar su propia frente. «El dolor que sientes ahora no es daño, es la vida regresando, es la sangre volviendo a reclamar su territorio. No luches contra él, acéptalo. Deja que el perdón fluya hacia abajo, hacia la tierra». Valeria cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes hasta que la mandíbula le dolió. En la oscuridad de su mente, visualizó el rostro de su padre, no el magnate implacable que le había enseñado a odiar la debilidad, sino el hombre asustado que murió solo. Sintió una oleada de rabia negra, ese lodo tóxico que había guardado en su columna vertebral durante un lustro. «Te odio por dejarme», pensó, pero luego recordó las palabras de la carta, la confesión de culpa, el intento final de redención enviando a Bernabé. Y algo se rompió dentro de ella. No fue un hueso, fue la presa que contenía su amor herido. «Te perdono, papá», susurró mentalmente, soltando el aire contenido en sus pulmones. «Te perdono por ser humano, por equivocarte y por irte». En ese preciso instante, un calor abrasador, como fuego líquido, descendió desde su cadera hasta la punta de los dedos de sus pies, una sensación tan intensa que la hizo gritar ahogadamente. Este es un momento crucial, amigos de Rutas Fascinantes, porque nos enfrentamos al eterno misterio de la conexión entre la mente y el cuerpo. La ciencia llama a esto somatización, pero otros prefieren llamarlo milagro. Me gustaría que pausen un segundo y me digan en los comentarios, ¿creen ustedes que el rencor y la falta de perdón pueden realmente enfermarnos físicamente? Escriban sí o no y díganme desde qué país están viendo esta historia. Me encanta ver banderas de todo el mundo, desde México hasta España, Argentina o Estados Unidos. Su participación ayuda a que estas historias de sanación lleguen a más personas que quizás necesiten escucharlas hoy. Lo que está ocurriendo con Valeria desafía la lógica médica, pero responde a una lógica humana mucho más profunda. Sigamos viendo, porque lo que ella está a punto de intentar es algo que nadie creía posible. El fuego en las piernas de Valeria se transformó en un hormigueo insoportable, como si 1000 agujas invisibles estuvieran despertando cada terminación nerviosa dormida. Era una agonía, pero era la agonía más dulce que había sentido jamás, porque significaba sensibilidad. Bernabé retiró lentamente las manos, jadeando ligeramente, como si hubiera corrido un maratón. Él había actuado como un catalizador, pero el trabajo duro lo estaba haciendo ella. «Ahora, Valeria», dijo él, retrocediendo un paso para darle espacio. «No pienses en los músculos, no pienses en la mecánica, piensa en levantarte, piensa en caminar hacia una vida donde no eres una víctima». Valeria colocó sus manos, temblorosas pero decididas,
sobre el borde de la mesa de cristal. Sus nudillos se pusieron blancos por la presión. El restaurante entero contenía la respiración. Incluso los camareros en la cocina se habían asomado para ver lo que estaba sucediendo en la mesa central. El esfuerzo era titánico. Los brazos de Valeria, fortalecidos por años de empujar su propia silla, se tensaron, los músculos definidos bajo la piel pálida, pero el verdadero desafío estaba abajo, en esas piernas que habían sido un peso muerto por tanto tiempo. Ella empujó con el alma. Su rostro se enrojeció por el esfuerzo, las venas de su cuello se marcaron. Hubo un momento de duda, un segundo eterno, donde la gravedad pareció ganar la batalla y su cuerpo amenazó con colapsar de nuevo en el asiento de cuero. Pero entonces, Bernabé la miró a los ojos y asintió levemente, transmitiéndole una fe inquebrantable. «Tú puedes», decían esos ojos viejos y cansados. Y con un gruñido gutural que salió de lo más profundo de sus entrañas, Valeria despegó las caderas del asiento. Se elevó 1 pulgada, luego 2. La silla de ruedas rodó ligeramente hacia atrás, rechazada, vacía por primera vez. El tiempo se detuvo. Valeria estaba de pie, inestable, temblando como una hoja en medio de un huracán, pero estaba de pie. Sus piernas, aunque débiles por la atrofia muscular, sostenían su peso. La sensación de altura la mareó. Había olvidado cómo se veía el mundo desde esa perspectiva. Había olvidado lo que era mirar a las personas a los ojos sin tener que alzar la vista. Se aferraba a la mesa como si fuera un salvavidas en medio del océano, y sus rodillas chocaban entre sí, amenazando con ceder en cualquier momento. Pero estaba vertical. El milagro de la voluntad, catalizado por el perdón, se había materializado frente a 50 testigos atónitos. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a sacar el teléfono para grabar. El momento era demasiado sagrado, demasiado crudo para ser trivializado por la tecnología. Era la victoria del espíritu humano sobre la materia inerte. «Lo estoy haciendo», sollozó Valeria, su voz quebrada por la incredulidad, las lágrimas cayendo ahora sobre el mantel y no sobre su regazo. «Lo estoy haciendo, Bernabé». El anciano sonrió, pero su sonrisa estaba teñida de agotamiento extremo. Se apoyó discretamente en el respaldo de una silla vacía, su rostro pálido contrastando con su camisa oscura. «Lo estás haciendo tú, hija», susurró él. «Siempre tuviste la fuerza. Solo necesitabas soltar el lastre». Valeria, embriagada por la euforia, intentó dar un paso. Quería acercarse a él, quería abrazar al hombre al que había insultado y que le había devuelto la vida. Levantó el pie derecho, arrastrándolo unos centímetros sobre la alfombra. Fue un movimiento torpe, desgarbado, lejos de la elegancia que la caracterizaba, pero fue un paso, el primer paso de su nueva vida. Sin embargo, la realidad biológica tiene sus límites. Sus músculos, no acostumbrados a la carga, fallaron. Al intentar dar el segundo paso, las rodillas de Valeria se doblaron. No fue una caída trágica, sino una rendición física ante el exceso de emoción. Pero no cayó al suelo. Bernabé, moviéndose con una rapidez sorprendente para su edad, se adelantó y la atrapó antes de que golpeara el piso. La sostuvo con fuerza, sus brazos delgados pero firmes rodeando la cintura de la mujer multimillonaria. Valeria se aferró a la camisa de franela vieja, hundiendo su cara en el pecho del anciano, llorando desconsoladamente. No lloraba de dolor por la caída, lloraba de gratitud. Había sentido el suelo bajo sus plantas, había sentido el equilibrio. Sabía que el camino de la rehabilitación sería largo y doloroso, pero sabía, con certeza absoluta, que la silla de ruedas ya no era su destino final, sino solo una estación de paso. El restaurante estalló en aplausos. No fueron aplausos de cortesía, sino una ovación espontánea, emocional, que nació de ver algo auténtico en un mundo de apariencias. La gente se puso de pie, algunos secándose las lágrimas. El gerente, Ricardo, se acercó corriendo con una silla convencional, ofreciéndosela a Bernabé para que sentara a Valeria, pero ella negó con la cabeza mientras se aferraba al anciano. Quería quedarse allí un momento más, sostenida por el perdón. «Gracias», susurró ella al oído de Bernabé. «Te daré todo.
Te devolveré las tierras de Valle Verde, te daré la mitad de mi fortuna. Lo juro. Bernabé la separó suavemente, mirándola con seriedad, y lo que dijo a continuación heló la sangre de Valeria y silenció su euforia momentánea. La lección aún no había terminado. No has entendido nada. Valeria, dijo Bernabé con tristeza, mientras la ayudaba a sentarse en una silla normal del restaurante, dejando la silla de ruedas apartada como un trasto viejo. No quiero tus tierras, no quiero tu dinero. Esas cosas ya no tienen valor para un hombre que está a punto de emprender el viaje final. El anciano tosió, una tos seca y dolorosa que sacudió su cuerpo frágil. Vine aquí porque me queda poco tiempo. Muy poco. Mi corazón, el físico, está tan cansado como el de tu padre antes de partir. Solo quería irme de este mundo, sabiendo que la cadena de odio se había roto. Pero hay una última cosa que debes saber, un último secreto que guarda el medallón de plata y que cambiará lo que harás con tu vida a partir de mañana. Valeria miró el medallón de plata que descansaba en la mesa, ese objeto que había sobrevivido al accidente y al tiempo. Bernabé lo tomó con dedos temblorosos y presionó un mecanismo oculto en el lateral, un resorte diminuto que Valeria jamás había notado en todos los años que lo llevó puesto. La tapa trasera del ángel se abrió con un clic casi imperceptible, revelando un compartimento secreto que no guardaba una foto, sino una inscripción grabada a mano en el metal blando. Valeria se inclinó, entrecerrando los ojos a través de sus lágrimas para leer las letras minúsculas. Decía: «Para mi ahijada Valeria, mi verdadera riqueza, que tus pasos siempre te lleven a la verdad. Tu padrino, Bernabé». El mundo de Valeria se detuvo por segunda vez esa noche. No era un extraño, no era solo un antiguo socio, era su padrino, el hombre que la había sostenido en la pila bautismal, borrado de su historia y de sus álbumes familiares por los celos enfermizos de su padre. «Tu madre me eligió», explicó Bernabé con voz débil, sentándose pesadamente en la silla mientras su color se desvanecía. «Ella sabía que tu padre se perdería en su ambición. Me hizo jurar que, si algún día te perdías tú también, yo aparecería para recordarte quién eres. Tu padre me odiaba no por las tierras, sino porque yo tenía el respeto de tu madre y él solo tenía su miedo. Me prohibió verte, me borró de tu vida cuando tenías 4 años, pero nunca dejé de vigilarte desde lejos, Valeria. Cada logro tuyo lo celebré en silencio en mi cabaña. Cada dolor tuyo lo sentí como propio. Esa noche en la carretera, yo no pasaba por casualidad. Yo iba a buscarte porque sentí, con esa conexión que tienen los que aman de verdad, que estabas en peligro». Valeria cayó de rodillas ante él, ya no por debilidad física, sino por una rendición emocional absoluta. Abrazó las piernas del anciano, escondiendo su rostro en la tela áspera de sus pantalones. Había vivido rodeada de aduladores que solo querían su dinero, sintiéndose la mujer más solitaria del mundo, sin saber que tenía un ángel guardián de carne y hueso viviendo en la pobreza para no romper una promesa. La culpa, por haberlo tratado con desprecio al inicio de la noche, la golpeaba con fuerza, pero Bernabé, con las pocas fuerzas que le quedaban, le acarició el cabello. «No llores por el tiempo perdido, hija», susurró él. «Llora porque el tiempo que viene es tuyo. Mi misión está cumplida. Te he visto levantarte. He visto cómo el hielo de tu corazón se derretía. Ahora puedo irme a descansar. Estoy muy cansado, Valeria». La respiración de Bernabé se volvió superficial, un silbido suave que alarmó a todos. Ricardo, el gerente, ya estaba al teléfono pidiendo una ambulancia con urgencia, gritando instrucciones a los paramédicos, pero en la mesa central se vivía una despedida que ninguna medicina podía interrumpir. Bernabé miró a Valeria a los ojos una última vez, y su expresión fue de una paz inmensa, la paz de quien ha entregado su última carta. «No dejes que el rencor te siente de nuevo en esa silla», le dijo, con una voz que parecía venir ya desde otro plano. «Camina, camina hacia el Valle Verde. He dejado los papeles en el sobre. Nunca fueron míos, siempre los guardé para ti. Devuélvelos a la naturaleza y te devolverás a ti misma». La mano del anciano se deslizó suavemente de la cabeza de Valeria y cayó inerte sobre su regazo. El silencio que siguió fue sagrado. Bernabé no había muerto en ese instante.
pero había entrado en ese crepúsculo final del que no se regresa. Cuando los paramédicos llegaron minutos después, se encontraron con una escena que rompería el corazón de la ciudad entera. La mujer más rica y arrogante de la región, arrodillada en el suelo de un restaurante de lujo, sosteniendo la mano de un anciano humilde como si fuera el tesoro más grande del universo, negándose a soltarlo. Lo subieron a la camilla bajo la atenta mirada de Valeria, quien, apoyándose en la silla de ruedas que ya no necesitaba, se puso de pie y caminó. Caminó cojeando, dolorida, pero caminó detrás de la camilla hasta la ambulancia, saliendo del restaurante por su propio pie por primera vez en 5 años. Bernabé falleció esa misma noche en el hospital, con Valeria a su lado, sosteniendo su mano hasta el último latido. Pasaron 6 meses desde aquella noche inolvidable. El restaurante seguía allí, pero Valeria ya no era su cliente habitual. En las noticias locales, el titular ya no era sobre sus negocios inmobiliarios despiadados. La imagen mostraba a una mujer vestida con ropa sencilla, caminando con la ayuda de un bastón elegante, inaugurando la Reserva Natural Bernabé de la Cruz. Valeria había cumplido la última voluntad de su padrino. Había cancelado los proyectos de construcción en Valle Verde y había donado las tierras a perpetuidad para que fueran un santuario protegido. Pero la transformación más grande no estaba en el paisaje, sino en ella. Había vendido la mayoría de sus joyas, esos diamantes fríos que usaba como armadura, para financiar un centro de rehabilitación gratuito para personas sin recursos. Valeria caminaba ahora por los senderos de tierra del bosque que su padre quiso destruir y que su padrino salvó. El aire puro llenaba sus pulmones, y aunque sus piernas a veces dolían con los cambios de clima, ese dolor era un recordatorio constante de que estaba viva y de que era capaz de sentir. Llevaba puesto el medallón de plata, ahora brillante y limpio, cerca de su corazón. A menudo, cuando la duda o la vieja amargura intentaban asomarse, ella abría el compartimento secreto y leía la inscripción. Entendió que la verdadera discapacidad nunca había estado en sus piernas, sino en su incapacidad para perdonar y amar. Bernabé le había enseñado que la riqueza no se mide en lo que tienes, sino en a quién tienes a tu lado cuando todo lo demás falla. La historia de la multimillonaria que se rió de un anciano se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. Algunos decían que fue un milagro divino, otros que fue el poder de la mente. Pero Valeria sabía la verdad. Sabía que fue el poder de un amor desinteresado, un amor que cruzó décadas de silencio y dolor para salvarla en el momento justo. A veces, se sentaba en el banco de madera que había mandado instalar en el punto más alto del valle, mirando el atardecer, y podía jurar que sentía el olor a lavanda y tabaco viejo, y escuchaba esa risa suave de Bernabé diciéndole: «Sigue caminando, pajarito, el cielo puede esperar». Aquel día en el restaurante, Valeria había entrado siendo una mujer rota envuelta en seda cara y había salido siendo un ser humano completo envuelto en lágrimas. La risa cruel del principio se había transformado en el llanto de la redención, y ese llanto había regado la semilla de su nueva vida. Aprendió que todos llevamos una silla de ruedas invisible, hecha de nuestros miedos y rencores, y que solo nosotros tenemos el poder de levantarnos de ella. Bernabé no le dio unas piernas nuevas, le dio una razón para usarlas, y esa razón era vivir una vida de la que su padrino pudiera estar orgulloso, una vida donde la bondad fuera la moneda más valiosa. Y así termina la historia de Valeria y Bernabé, un recordatorio eterno de que nunca debemos juzgar a quien tenemos enfrente por su apariencia, porque podría ser el ángel que hemos estado esperando toda la vida. Gracias, amigos de Rutas Fascinantes, por acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia te ha tocado el corazón, si crees en las segundas oportunidades y en el poder del perdón, te invito a compartir este video con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguiremos contando esas historias que el mundo necesita oír. Hasta la próxima ruta, y recuerden, a veces, el milagro comienza justo cuando decidimos dejar de odiar.